Bienvenidos a este servicio de derramamiento del Espíritu Santo. Si alguien nos está visitando, sea bienvenido. Y para los que nos están mirando donde quiera que se encuentren, les mandamos bendiciones y un saludo. Amén. ¿A dónde los agarró el temblor? ¿O los temblores? Nos asustó un poquito, ¿verdad? A mí me agarró aquí en la iglesia y se sacudió toda la iglesia. Se siente uno impotente cuando la tierra se mueve. Cuando la tierra se sacude, uno se siente tan pequeño. El temor viene, la angustia, y no sabe qué hacer uno. Así es la grandeza del Señor. La grandeza del Señor, cuando llega a nuestras vidas, nos sacude de tal manera que debemos de sentirnos pequeños ante su gran majestad. Así es de que doy gracias a Dios y al pastor que confía en mi persona para poder ministrar la palabra en esta noche, deseando que el pueblo sea bendecido. Hemos buscado la dirección del Espíritu Santo para ministrar su palabra. Así es de que en esta noche estaré predicando bajo el tema las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Amén. Y les voy a pedir que me acompañen al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Estaré leyendo hasta el 18. Los que no traen su Biblia, aparece ahí en la pantalla. Y dice la bendita palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Padre Celestial, en esta noche venimos delante de tu presencia, Señor, con los corazones abiertos para recibir de ti, Señor. Espíritu Santo, este es tu tiempo. Espíritu Santo, tú has preparado, Señor, la palabra para tu pueblo. Este es tu tiempo. Ven, muévete. Que tu palabra sea contrastando nuestros corazones. Sea, Señor, hablando a nuestras vidas, a fin de que podamos, Señor, honrarte y glorificarte en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de buscarte, Señor. Ayúdanos, ministranos con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pablo escribe a los Gálatas, a los hermanos, a la iglesia de Galacia. El libro de la epístola de los Gálatas era dirigida a la iglesia que habitaba en esta región llamada Galacia. Y cuando uno lee esta palabra, no es una palabra sencilla, no es una palabra, por así decirlo, para los Gálatas fácil de recibir, porque si lo que acabamos de leer es una palabra de reflexión, es una palabra de exhortación. Entonces, Pablo insta a los creyentes de Galacia a caminar o andar en el Espíritu. ¿Por qué les estará diciendo anden en el Espíritu más que en la carne? Pablo sabía que caminar en el Espíritu es esencial, era esencial para los creyentes de Galacia para obtener victoria en su vida diaria, en la vida cotidiana, ya que los deseos de la carne y los deseos que el mundo les ofrecían a los Gálatas eran tan fuertes que solamente si andaban en el Espíritu, de acuerdo a Pablo, podrían vencer lo que podrían enfrentar o todo lo que estaban viviendo. Por lo tanto, esto nos ayuda a entender un poco de que desde un principio los cristianos, los primeros cristianos, enfrentaron situaciones, cosas
como lo estamos viendo hoy en día. Existía de todo. Desde aquel entonces ya existía todo. Es como si ahorita viniera Pablo y les predicara a los que viven en Las Vegas, a la iglesia de Las Vegas. ¿Qué les diría? Manténganse en el espíritu, porque cada vez que un cristiano camina por las calles de Las Vegas, ¿qué va a ver? Puros deseos de la carne, puras cosas que atraen al pecado. Entonces, los creyentes de Galacia sabían que Pablo les estaba hablando en cómo conducirse espiritualmente. Y es que la mente y el corazón del hombre suelen dirigirse y enfocarse en lo que ocupan el mayor de su tiempo, en lo que el hombre ocupa el mayor de su tiempo. Entonces, al mantenerse ocupado, ya sea en lo bueno o en lo malo, dependiendo, entonces comenzamos a vivir ya sea en el espíritu o en la carne. Si vivimos y alimentamos nuestro espíritu con la palabra, con la oración, con la búsqueda constante de Dios, vamos a caminar, dice, en el espíritu, vamos a andar en el espíritu. Pero si alimentamos nuestro espíritu con los deseos de la carne, el hombre anda en los deseos de la carne. Como dice el dicho, eres lo que comes. ¿Han escuchado ese dicho? Eres lo que comes. Lo utilizan mucho los nutricionistas. Y es algo que es muy real. Si nosotros nos alimentamos de la palabra, si nosotros nos gozamos en la palabra, si nosotros escudriñamos la palabra, vamos a andar en la palabra. Si yo vivo en la oración, si yo oro a Dios en mi tiempo, dedico un momento para buscar la dirección de Dios o agradar a Dios por medio de la oración, mis pensamientos durante el día, mis pensamientos durante donde quiera que vaya, van a ser querer agradar a Dios. Pero si yo le doy deseo y alimento mi carne con los deseos de la carne, fácilmente voy a reflejar que ando caminando en la carne, ¿verdad? Entonces es algo que nosotros tenemos que poco a poco comenzar a vivir. Por eso Pablo se dirigía de esta manera a los Gálatas. ¿Por qué? Porque para él era necesario permitir que el Espíritu Santo tomara el control de la vida de los creyentes para que haya un verdadero cambio en nuestra vida o en la vida de aquellos hombres que vivían. Por tanto, les instaba a los creyentes a hacer un alto, a hacer una reflexión sobre las cosas de las cuales estaban impidiendo que el mover del Espíritu Santo se moviera en su vida. Porque de acuerdo a lo que leímos, y vamos a leer unos versículos para que entendamos por qué Pablo les insta a andar en los deseos, en el espíritu y a no satisfacer los deseos de la carne. Vamos a ver por qué Pablo les decía esto. Y vamos a leer Gálatas capítulo 3, aparecerá ahí, y otros los voy a leer yo para que vayamos continuando. Gálatas 3:1, 3 dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe, con la fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado en el Espíritu, ¿ahora vas a acabar en la carne? Gálatas 4:8, 9. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados,
Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consuméis unos a otros. Y para terminar, Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Cuando yo escudriñaba la palabra, cuando yo escudriñaba esta epístola para preparar esta enseñanza, el corazón de Pablo probablemente se encontraba triste, porque por alguna razón les decía: andad en el Espíritu. Al decir Pablo todo esto, pareciera que en la iglesia, entre los creyentes de Galacia, estaban viviendo, Pablo estaba viendo todo esto que estaba pasando dentro de la iglesia, porque esta carta iba dirigida a los hermanos creyentes de Galacia. No dice a los no cristianos, sino dice a los hermanos. Y cuando leemos esto, nos damos cuenta que Pablo amaba la iglesia de Galacia. Pablo exhortaba a la iglesia a que viviera en el Espíritu Santo, que se condujera en el Espíritu Santo, que no hubiera entre ellos ninguna de estas cosas. Y es que si conocemos la historia de Pablo, en otro tiempo era perseguidor de los cristianos, pero para este momento se había convertido en un fiel, determinado hombre defensor del evangelio de Jesucristo, porque él había tenido un encuentro con el Señor y él anhelaba que la iglesia de Galacia reflejara el evangelio de Jesucristo, que la obra redentora que Jesucristo hizo por cada uno de ellos se viera real en su diario vivir. A esto es lo que se refiere cuando dice Pablo: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque estos son los deseos de la carne. Y hoy en día nosotros seguimos luchando con estos mismos deseos, con las mismas pasiones de la carne. No estamos exentos a caer en alguna de estas cosas. Sin embargo, tenemos a alguien que nos ayuda, que nos ha de sostener en cada momento. Y por eso estamos en esta noche aquí, buscando la presencia y la llenura del Espíritu Santo para resistir, para vivir, para ser una iglesia llena de su poder, que podamos impactar y reflejar el verdadero evangelio de Jesucristo en nuestro diario vivir. Desde el momento en que una persona abre su corazón para recibir a Cristo en su corazón como su Salvador, su vida es sellada por el poder del Espíritu Santo. Y cada uno de los que estamos aquí podemos testificar que desde el momento en que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, algo grande sucedió en nuestras vidas. En su momento ni lo pudimos expresar, ni lo podemos explicar o lo podíamos explicar. ¿Por qué? Porque era la presencia del Espíritu Santo sellándonos para ponernos de un mundo de pecado, de un mundo de tinieblas, nos adquirió
y nos puso aparte para habitar en la luz de Cristo. La persona, yo o usted, sucede en nosotros algo muy, muy, muy impresionante. De vivir en la muerte espiritual, pasamos a vivir a la verdadera vida, una vida espiritual. Pasamos de tener una identidad pecaminosa a tener una identidad como hijo o hija de Dios. Ya no somos iguales a los del mundo porque hemos sido alumbrados con la luz de Cristo. Estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Somos la iglesia, una iglesia que habita en el mundo, pero no debemos de dejar que el mundo habite en nosotros. Esa es la gran diferencia. Pasa de ser esclavo del pecado y los deseos de la carne a vivir en la libertad por su sacrificio en la cruz del Calvario. Y al ser sellados por el poder del Espíritu Santo, nos convertimos en portadores de la viva presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un ser tan sensible que fácilmente se entristece. Pasamos a vivir en la abundancia de la gracia del Padre por medio de su Santo Espíritu, quien mora ahora en nosotros. Después de conocer a Cristo, comenzamos a vivir un estilo de vida diferente. Estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí somos lo que éramos antes de conocer al Señor. ¿Por qué? Porque la obra transformadora del Espíritu Santo comenzó en cada uno de nosotros. Comienza a cambiar lo que necesitaba ser cambiado o lo que aún todavía necesita ser cambiado. Pero hay algo importante, hay algo interesante. Solo puede suceder cuando la persona está dispuesta a ser cambiada, a ser transformada por el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no entra donde no lo dejan. El Espíritu Santo no mora donde lo rechazan. El Espíritu Santo es un caballero. El Espíritu Santo es un ser tan sensible que fácilmente se entristece. Muchos de los que estamos aquí es gracias a ese poder que fuimos redimidos, perdonados, libertados, sanados, transformados. Si no hubiese sido por su gracia y por su misericordia, viviríamos como lo que dice algunos de nosotros, entre las borracheras, entre las hechicerías, continuando siendo unos idólatras, siguiendo dioses que tienen manos, que tienen oídos, que tienen ojos, pero nada de ello está en acción. Es por su gracia y por su misericordia que hemos sido transformados. Y vivimos en esa gracia inmerecida por el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, con el pasar del tiempo, con el pasar de los días, con el pasar de los años, hay algo importante que tenemos que reflexionar. Puede ser que después de haber experimentado eso, viene un momento de querer vivir en los caminos del Señor, pero a la misma vez comienza también el deseo de la carne después de vivir un poco separado de esa carne. Vuelven un poco los deseos, vuelven un poco las pasiones, vuelven un poco lo que esto quiere. Y sin darnos cuenta, poco a poco, esa llama del Espíritu Santo que estaba encendida o que está encendida, pero poco a poco se va haciendo más pequeña, más pequeña. Y comenzamos a andar y a vivir en los deseos de la carne. Sin darnos cuenta,
descuidamos esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Comenzamos de una u otra manera a vivir, a querer vivir con nuestras propias fuerzas, a hacer las cosas a nuestra manera. Comenzamos a dejar de hacer aquello que cuando venimos a los pies de Cristo nos mantenía encendidos de esa llama. Cada uno de los que estamos aquí hemos experimentado ese poder del Espíritu Santo. Yo recuerdo que cuando yo me convertí en los caminos del Señor, era el único cristiano en el apartamento donde yo vivía, con 5 hermanos, todos católicos, y uno de ellos con su pareja. Y yo no tenía espacio para orar, porque si estaba en el cuarto estábamos viendo, porque ahí estaba la novela. Si estaba yo en la sala, estaban viendo otra cosa. Si estaba en la cocina, había ruido. Mi único lugar que yo tenía era el baño. Y ahí, postrado en la taza del baño, yo derramaba mis lágrimas. Me derramaba en la presencia del Señor, en el baño. Porque cuando uno al principio se enamora del Señor, no importa dónde, uno busca la presencia del Señor. En el trabajo, en la casa, en el carro. Cada uno de ustedes lo han experimentado. Cada uno de ustedes han llorado delante de la presencia del Señor, porque estaban o estamos encendidos de la presencia, de la llenura del Espíritu Santo. Jesús sabía y Jesús sabe que seguir sus pasos en lo íntimo y en lo público no es fácil. Jesús sabe que no es fácil. Él sabe perfectamente y conoce nuestro interior mejor que nadie. Él sabe que es más fácil para el hombre odiar que amar. Él sabe que es más fácil para el hombre herir y lastimar que sanar. Él sabe que para nosotros los deseos de la carne son más fáciles de hacer que caminar en el Espíritu, que buscar su presencia, que buscar su dirección. ¿Por qué? Porque la carne es más fácil de ser manipulada por los deseos pecaminosos que el mundo nos ofrece. Es por eso que necesitamos tomar en serio que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida tiene que ser real. Tenemos que esforzarnos porque el Espíritu Santo verdaderamente viva en nuestros corazones, en nuestras vidas, a fin de que podamos vivir en esa santidad que Él quiere que vivamos. ¿Cuántos desean vivir en esa presencia del Espíritu Santo? En donde podamos caminar en el Espíritu Santo, en donde podamos caminar donde quiera que vayamos, a la escuela, al trabajo, en la casa, podamos ser diferentes, podamos hablar diferentes, podamos conducirnos diferentes. Y no estoy hablando que usted va a caminar sin hablarle a nadie para mantenerse en santidad, no, o que le van a salir unas alas. De plano no va a pasar eso. Vivir en la santidad en la que Dios quiere que vivamos es hablarle sí a esa persona mal hablada, pero nosotros le vamos a hablar con palabras de vida. No es alejarse de esa persona que le gusta el chisme, sino que le vamos a decir: oye, no está bien que hables así de los demás. No está bien que te expreses así de los demás. No vamos a rechazar al drogadicto, no vamos a rechazar al homosexual, no vamos a rechazar al que está en borracheras, sino que nos vamos a acercar a Él en el Espíritu, porque estamos viviendo en el Espíritu, y le vamos a compartir del Evangelio de Jesucristo. Eso es andar en el Espíritu. Eso es caminar sujetos al Espíritu Santo para que se haga real en nuestras vidas. Muchas veces oramos, buscamos al Señor
y con palabras y con expresiones. Y a veces no pasa nada en nuestras vidas, hermanos. A mí me ha pasado y estoy seguro que a ustedes también. Sin embargo, es porque una cosa es hablar y otra cosa es que el Espíritu viva en nosotros. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo para ser esa iglesia viviente, ser una iglesia donde sucedan esos milagros que cada creyente desea ver, para que sucedan esas cosas que anhelamos ser. Y no estoy hablando de la puerta abierta nada más. Cuando hablamos de iglesia, es de la iglesia del cuerpo de Cristo, que vivamos en esa unidad del Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, para que podamos ver los dones que Dios ha puesto en sus servidores para que vengan a dar fruto. ¿Cuántos de nosotros no anhelamos ver almas venir a los pies de Cristo? ¿Cuántos de nosotros no anhelamos ver sanidades entre nuestros hermanos o en aquellos que no le conocen? ¿Cuántos de nosotros anhelamos ver el don de sabiduría, el don de lenguas, el don de ciencia? Todos estos dones que Dios ha repartido para que se lleven a cabo en su iglesia y venga a ser una iglesia llena de su presencia y podamos todos caminar como un ejército delante, y que el Señor vaya delante de nosotros y nosotros vayamos detrás de Él. Vamos a leer 1 Corintios 12:7 y dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro al hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Cuántos dones hay aquí que Dios ha puesto en cada hermano? Aunque usted a veces no lo crea, probablemente Dios le ha puesto un don, pero que debido a que no caminamos o no dejamos que el Espíritu Santo nos muestre y nos revele, no podemos desarrollar ese don que tenemos. Porque los dones del Espíritu son para servir a su pueblo, son para que su iglesia se pueda regocijar en el resultado. Me faltó leer el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, son un solo cuerpo, así también Cristo. Cada uno de los que estamos aquí, hermanos, somos muchos aquí, con diferentes caracteres, con diferentes personalidades, diferente color de piel, diferente color de ojos. Somos diferentes, diferente nacionalidad, pero en Cristo somos uno. Y cuando un cuerpo está apegado, ninguno puede ser sin el otro. Usted no se puede quitar la mano. Yo no me puedo quitar la cabeza para ir a trabajar. No me puedo ni siquiera quitar el dedo chiquito. Toda la parte de nuestro físico es necesaria, pues cada uno de nosotros somos necesarios para que el cuerpo de Cristo siga creciendo y estableciendo Dios su reino en nosotros, en cada uno de nuestras vidas. Pero para que estos dones y manifestaciones que acabamos de leer se hagan realidad en nuestra vida y como iglesia, es necesario primeramente que cada uno de nosotros podamos detectar los síntomas que impiden el mover del Espíritu Santo. Yo no le voy a decir: usted es un pecador, usted necesita cambiar en esto, usted necesita cambiar en esto.
Cada uno de nosotros nos conocemos. Cada uno de nosotros sabemos en qué necesitamos mejorar. Pero hay cosas que a veces no alcanzamos a percibir porque no tenemos el discernimiento del Espíritu Santo para ver qué necesito cambiar, qué necesito dejar de hacer, qué necesito dejar a un lado para que el Espíritu Santo me mueva y me toque. Recuerden una ocasión en un servicio como este, yo sentado entre las bancas, a la hora de que el hermano pidió el tiempo para la oración, yo pasé aquí al frente muy santurrón, con manos levantadas, comencé en palabras buscar la presencia del Señor y tratando de captar su atención ahí. Bien sentí como el Espíritu Santo vino y me hizo sentir hipócrita. Hipócrita. ¿Te acuerdas cómo ofendiste a esa persona en el trabajo? ¿Te acuerdas la discusión que apenas tuviste con él? ¿Te acuerdas del testimonio que tú, siendo cristiano, a todos los que estaban trabajando contigo se quedaron viendo emocionados la siguiente reacción tuya? Cuando el Espíritu Santo me hizo sentir eso, bajé mis manos y me fui para atrás, porque el Espíritu Santo me dijo: mañana ve y pídele perdón, y entonces vienes y tal vez yo te dé de mi presencia. Cuando uno escudriña su corazón, el Señor nos muestra qué debemos de hacer. Pero necesitamos estar sensibles a la presencia del Espíritu Santo. Yo humanamente no lo hubiera hecho, porque realmente me caía mal esa persona. Hasta que yo le pude expresar lo que yo decía, lo que quise en ese momento. Pero en cuanto yo le pedí perdón a esa persona, una paz en mi corazón, una sanidad en el alma. Porque cuando uno perdona, se libera. ¿Quiénes somos nosotros para vivir, como dijo aquí la palabra, esclavos de lo que ya Cristo, de donde ya Cristo nos rescató? Yo no sé si alguno de ustedes en esta noche está viviendo en esclavitud por falta de perdón. La falta de perdón es una de las cosas más grandes que el enemigo usa para mantenernos atados en las tinieblas, para mantenernos atados, porque él sabe que si alguien no pide perdón, él está ganando terreno en esa vida. Y nosotros nos seguimos haciendo víctimas espirituales. Pero Cristo vino para rescatarnos, vino para liberarnos. Entonces, nosotros necesitamos estar viviendo bajo la presencia del Espíritu Santo. Y mientras preparaba esta enseñanza, venía a mi mente, es que nosotros deberíamos de ser como el agua y el aceite, en donde el aceite sea la presencia del Espíritu Santo y el agua sea el pecado. Usando estos dos elementos como una enseñanza, ¿qué sucede si yo tengo la mano llena de aceite? La meto en agua y la saco, ¿y qué sucede? Ni una gota de agua me puede quedar en la mano, porque el agua se resbala. Pero si yo meto mi mano en un caso de algodón, saco mi mano y hay algodón blanco en mi mano. Pero si yo mezclo el agua, el agua con cafecito, se disuelve rápido. Si yo soy el café y el pecado es el agua, así nos unimos bien rápido. Pero si yo soy el aceite, si el Espíritu Santo representa el aceite en mi vida, podré estar cerca del pecado, podré acariciar el pecado, podrá haber cosas en mi corazón. Pero si estoy lleno del aceite de la presencia del Espíritu Santo, todo se me resbalará. El pecado no lo podré agarrar, porque con la mano llena de aceite es difícil agarrar ciertas cosas.
que así seamos llenos de la presencia del Espíritu Santo, en donde el aceite en nuestra vida se haga una realidad. Lo que Pablo dice es que si andamos en la carne, hay espacio para todo en el corazón. Hay espacio para el rencor, hay espacio para el orgullo, para la falta de perdón, para la fornicación, para los celos, para las contiendas, para el coraje, para la depresión, para la división, para lastimar, para ofender. Hay espacio en la mente para maquinar pensamientos malos. Existe suficiente espacio para todo. Pero por el contrario, si andamos o caminamos en el Espíritu, no hay espacio para el orgullo, no hay espacio para ofender, no hay espacio para lastimar, no hay espacio para las contiendas, para los celos, para las borracheras, para las envidias. Pero sí hay espacio para perdonar, hay espacio para la humildad, hay espacio para la unidad, para los buenos pensamientos, para no ofender, para el gozo, para la paz, para la paciencia, para el autocontrol. Esto es andar en el Espíritu. Esto es caminar en el Espíritu. Hermanos, es tiempo para renovarnos en el Espíritu y comenzar a caminar en esa dimensión espiritual a la cual Dios quiere que vivamos. Una dimensión en donde podamos ver la mano de Dios en nuestra vida y podamos nosotros ser de bendición para los que están a nuestro alrededor. Estamos a tiempo de renovarnos y despojarnos de todo aquello que nos detiene para buscar la presencia del Señor. Cada uno de ustedes y yo sabemos en qué necesitamos mejorar. El Espíritu Santo nos hará sentir si tenemos que pedir perdón. A lo mejor estamos viviendo un poquito orgullosamente. Es tiempo de humillarnos delante del Espíritu Santo y dejar que Él nos comience a moldear. Y es ahí donde podemos decir: miré el poder del Espíritu Santo al pedir perdón o perdonar, porque yo no lo hubiera hecho. Pero si el Espíritu Santo viene, Él es el que me hace sentir, Él es el que me cambia. Miré el poder del Espíritu Santo obrando en mi vida cuando me humillaron y no reaccioné como pude haber reaccionado. Miré el poder del Espíritu Santo obrando en mí cuando me encontraba en esa tentación, pero no caí, porque el Espíritu Santo me sostuvo, porque me acordé de que soy portador de la presencia del Espíritu Santo. Es ahí cuando tendremos experiencias sobrenaturales para testificar del poder de Dios obrando en nuestras vidas. Hay ocasiones en las que no hay nada nuevo en nuestra vida, hermanos. Hay ocasiones en las que no podemos testificar de nada. No hemos visto un milagro en nuestras vidas. No hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo a lo mejor en la presencia del Espíritu. Porque cuando caminamos en el Espíritu, vamos a ver la mano de Dios en nuestra vida. La tarea del enemigo es mantenernos cómodos con sus mentiras y con sus engaños, diciendo: no pidas perdón. Él tiene que venir a pedirte perdón. Ella tiene que venir a pedirte perdón. Pero cuando perdonamos, el enemigo pierde terreno en nuestras vidas. Como decía, cuando andamos en el Espíritu, hay humildad en nuestros corazones para humillarnos. No dejemos que el enemigo con sus mentiras y con sus engaños impida que se cumpla la misión que tiene la iglesia en este mundo. Que no impida el enemigo que la iglesia siga adelante.
Hay muchas cosas que estamos viendo y viviendo, pero solamente si nos mantenemos apegados a la presencia del Señor, a la presencia del Espíritu Santo, podremos salir victoriosos. Para andar en el Espíritu se requiere de dos cosas: una, leer y escudriñar la palabra de Dios, y la oración. Necesitamos mucho la palabra, hermanos. Necesitamos escudriñar esta palabra. Necesitamos hacerla nuestra. Necesitamos apegarla a nuestro corazón. Necesitamos tenerla en nuestro corazón, meterla en nuestra mente, meterla en nuestra boca, meterla en nuestro corazón, que todo nuestro ser esté lleno de la palabra para poder contrarrestar las tentaciones, los deseos de la carne y poder salir victorioso. El andar en el Espíritu es un proceso que no es de la noche a la mañana, es un proceso. En esta noche vamos a buscar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Probablemente esta noche sea una noche de reflexión el Espíritu Santo puede cambiar en un instante el corazón. El poder es tan grande que en un momento puede cambiar nuestro corazón. En algunos otros puede ser que sea un proceso de sanidad, un proceso de restauración, un proceso de cambio. Pero en esta noche yo creo que con todo mi corazón que el Espíritu Santo está aquí y que está aquí para sanar, que está aquí para restaurar, que está aquí para tener un encuentro personal con cada uno de nosotros. Necesitamos vivir en el Espíritu para sentir su presencia. En lo que el grupo de alabanza comienza a ministrarnos, ¿por qué no nos ponemos de pie y comenzamos